conversación. Y bueno, para pasar a nuestro segundo tema, nos dirigimos hacia Venezuela, país que, como bien ya sabemos, sobre todo los que estamos aquí participando de este programa, es un contexto político muy incierto. En lo único que medianamente se tiene como una mera referencia es que correspondería, de acuerdo al diseño constitucional, elecciones para el 2024, elecciones que, por supuesto, están todavía pues, en un margen de nebulosa muy grande, porque no tan solo en el plano de las fechas, que ya es bastante, sino sobre todo en las condiciones electorales en las que estas elecciones se presentan, un contexto autoritario que por los momentos, de acuerdo al fragor de los acontecimientos, pues difícilmente podríamos hablar de, de mejoras o de concesiones o de un acercamiento incluso de negociación que permita mayores márgenes de certidumbre y sobre todo de desarmar la hostilidad estructural que hay para hacer oposición y para hacer política en general en Venezuela. Hablamos de un sistema político que todavía tiene un déficit democrático en muchísimos ámbitos y particularmente el electoral es uno de ellos. Y precisamente en ese contexto, recientemente el 15 de junio, muchas veces, sobre todo en el caso de la oposición, había mucha controversia con respecto a la participación del CNE en este proceso de elecciones primarias, que bueno, desde la propia implosión del gobierno interino en enero de este mismo año 2023, se creía que las elecciones primarias podría ser el elemento aglutinante de la unidad democrática, pues y en ese sentido, pues con esas altas expectativas se tenía que se evaluaba la posibilidad de que el CNE pudiera servir de ese agente logístico para poder plantear estas primarias, unas primarias que, bueno, ciertamente, como se supo después, a partir del 15 de junio, tuvieron la renuncia inesperada y en general de los rectores del CNE, lo cual obviamente eh, desajusta toda la posibilidad de que el CNE pudiera ofrecer el apoyo logístico demandado, sobre todo para estas elecciones que, bueno, se busca por parte de la oposición que tengan el mayor alcance demográfico y el mayor alcance territorial. Y en este sentido, pues por supuesto, me gustaría un poco tu palabra de evaluación, Marisabel. ¿Cómo ves tú estas primarias, considerando este contexto que acabo de describir en el plano institucional electoral, pero también considerando las profundas asimetrías y fragmentaciones y luchas intestinas que tiene la oposición en su conjunto de cara a esa elección del 2024? Mira, con el caso venezolano, uno tiene que hacer como esto a veces parece más bien un proceso como llaman aquí, ¿no? Es política 101. Vamos a comenzar por el principio. Un régimen político donde no hay eh, respeto por el Estado de Derecho, donde las instituciones han sido devastadas, donde los principios y los valores de la democracia han sido puestos a un lado, solamente se utilizan a la hora de decir, bueno, aquí hubo una elección, aquí hubo un proceso viciado, manipulado. En esas circunstancias, cuando una oposición democrática se enfrenta a un régimen político de esas características, tiene que estar consciente de que primero no va a tener las garantías, no va a tener las condiciones que en una democracia son mínimas y fundamentales. Entonces, entendiendo ese panorama, esa oposición sabe que va a luchar, que va a ser una lucha cuesta arriba y que muy probablemente ese esfuerzo no vaya realmente a lograr un cambio, digamos, estructural, ah, y ni siquiera es simplemente, a veces es duro plantearlo en estos términos, ¿no? Pero a veces es un esfuerzo más simbólico que realmente de transición, aunque todo el mundo quizás en el país lo espera, ¿no? Pero el problema es ese, esto que está pasando con el CNE, fíjense que los tiempos desde el punto de vista formal legal para la constitución del nuevo CNE, eso va a tomar quizás unos 3 meses o más, ¿no? Entonces, hay que entender que esto está hecho dentro del propósito del gobierno de retrasarlo todo, de complicarlo todo, pero sobre todo
de profundizar las diferencias que existen entre la oposición, no solamente las diferencias que hay desde el punto de vista, digamos, de las, desde la narrativa política, ¿no? Quienes quieren un cambio inmediato, una transición inmediata, quienes apuestan por un proceso de largo aliento. El asunto es procedimental. Hemos visto las discusiones de si era manual, de si era con las máquinas. Ahí se enfrascaron en ese debate. El asunto es, ¿tenemos que participar, sí o no? Sabemos que vamos a Claro. participar en desigualdad de condiciones. Eso que tú llamas la asimetría, eso lo hemos visto, observado en el proceso político venezolano y pareciera que todavía la oposición no ha entendido que el juego es asimétrico. Claro, y que precisamente el gobierno sabe muy bien utilizar esa carta, que que es llamativo, sobre todo los periodistas que cubren la fuente electoral en Venezuela, la precaria fuente electoral que todavía sigue existiendo, bueno, es como que de alguna manera el gobierno jugara a colocar a figuras en esa institucionalidad que generen la mayor desconfianza y la mayor desmovilización posible, para que precisamente el proceso no cuente con no tan solo la primaria, sino incluso la eventual elección del 2024, pues con la menor disponibilidad. Hay que considerar que también eh, estamos hablando de un vaciado demográfico del país. Obviamente eso tiene un efecto, un correlato importante. Todavía el voto de esa diáspora tan grande todavía sigue en el aire. Tenemos un registro electoral con profundas deficiencias para los que quedan en Venezuela, entre otras muchísimas cosas. Sin embargo, me gustaría un poco tu apreciación, Manolo, considerando que, bueno, ya tenemos, a fecha de hoy, ya tenemos 16 candidaturas en esta primaria. Vemos nombres nuevos, vemos nombres ya no tan nuevos, caso de la propia María Corina, bueno, María Corina Machado ha figurado en las encuestas en los últimos meses, perdón, y sobre todo el caso de Enrique Capriles Radonsky, el caso de Delsa Solórzano, que es, digamos, una figura que viene del ámbito parlamentario recientemente, también el caso del propio Manuel Rosales, que bueno, se postuló en las candidaturas desde el 2006, entre otras figuras. En ese sentido, me gustaría un poco, ¿cómo lo ves tú también como desde afuera, considerando todas estas características que hemos hablado ya, Marisabel y yo? Bueno, yo tengo poco que añadir y además hablar ante vosotros me siento siempre cohibido cuando se habla de Venezuela, ¿no? Fijaros que datos que sabemos, ¿no? Las conversaciones con la oposición, ¿no? Las conversaciones con la oposición en México se paralizaron, están paralizadas desde noviembre y además ahora mismo el oficialismo, el chavismo, se niega a volver a la mesa, ¿no? Ahora Maduro exige el levantamiento pleno y no progresivo de las sanciones, como se había acordado. De alguna manera yo creo que Maduro se ha empoderado bastante, ¿no? En los últimos meses, en términos bueno, de sus salidas al exterior, ¿no? Y entonces está exigiendo esto, ¿no? Para reiniciar el diálogo, ¿no? Con ese cisma difícil de resolver, curiosamente, esta semana ha habido este encuentro que a mí me ha sorprendido mucho al leerlo, ¿no? En el que el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela y que es el mano derecha, ¿no? de Nicolás Maduro, Jorge Rodríguez, hoy hemos sabido que se reunió hace 3 semanas en Doha, la capital de Qatar, con Juan González, que es, como sabemos, el asesor de Joe Biden para América Latina, ¿no? Y esto ya está, digamos, está confirmado oficialmente. El encuentro se llevó a cabo sin presencia de mediadores ni terceros actores. Es decir, que uno se da cuenta que los cauces que podríamos denominar más obvios, como era las reuniones de México, o la intermediación que en un momento pareció que Petro, que el gobierno colombiano iba a jugar, pues han desaparecido y sin embargo se están manteniendo este tipo de encuentros. ¿Qué se habla ahí? ¿Qué se decide? Sinceramente no lo sé. Ahora, hablando de las candidaturas, por lo que tengo entendido, parece que la candidatura de María Corina Machado es la que cobra más fuerza, ¿no? Y la que tiene, digamos, más visos de poder ser la candidata que en una fecha
por supuesto, todavía por definir y que el régimen de Maduro va a guardar hasta el último minuto, podría ser la esperanza de la oposición, ¿no? Digamos, una esperanza que se articula desde una posición muy extrema, si se quiere, ¿no? Pero probablemente en un escenario de polarización, lo más lógico sea que frente a Maduro se presente alguien extremadamente extremo, y valga la redundancia. Y claro, y precisamente en este contexto, pues por supuesto, eh, estamos hablando, y bueno, y ahora aquí la corrección no son 16, han sido 14 los candidatos escogidos, inscritos, y que estarían presentándose para esta primaria del 22 de octubre, primaria en la cual, valga decir, la propia María Corina Machado ha planteado no tan solo una agresiva y expansiva despliegue a nivel a nivel de campaña, sino también ha tratado de perfilar este incidente de los rectores del CNE como un elemento de victoria, por decirlo de alguna manera, sobre la base de la narrativa que ella durante muchos años ha elevado, que es un poco mantener viva la capacidad de organización autónoma de unas primarias al margen del CNE. Entonces, claro, esto pareciera que pudiera estarlo capitalizando también. Sin embargo, es muy difícil evaluar una dinámica política en un contexto no democrático con una perspectiva democrática, ¿no? De las cosas. En ese sentido, pues por supuesto, iremos viendo cómo se van desarrollando los acontecimientos, sobre todo considerando pues que en un contexto tan poco competitivo y con tan poca certidumbre sobre las reglas del juego, pues evidentemente puede cambiar en cualquier momento, sobre todo considerando este encuentro que muy oportunamente has destacado, Manolo. Así que bueno, por supuesto, vamos a seguir al tanto de lo que vaya ocurriendo. Hasta aquí, ¿te interesan los temas que hemos abordado? Puedes ayudarnos a seguir publicando estos fragmentos dándole like, compartiéndolos, comentando y suscribiéndote al canal. El audio de la entrevista completa lo puedes conseguir en la página latinoamerica21.com/podcast y en las principales plataformas de audio. Subimos videos nuevos todas las semanas, así que nos volveremos a ver muy pronto.